hermano Sabdi Juárez Molina como ponente. Él es coordinador de discipulado en la iglesia Casa del Dios Viviente en Mérida, Yucatán, y coordinador de mentoreo de impacto para los distritos Oaxaca, Olmeca y Oriente. Comenzamos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Cuthberto, y buenas tardes a todos. De verdad que agradezco muchísimo a Dios el privilegio de servirles en esta ocasión. Hace unos meses atrás me invitaron a participar como coordinador en los distritos ya mencionados, y en una junta de trabajo con los superintendentes de estos distritos, pues me invitaron a compartir esta primera sesión, ya que estamos con mucho agrado, con mucho gusto de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo que yo voy a compartir, creo que es importante decirles, es contenido que nos compartieron primeramente a nosotros. En este caso particular fue una intervención del hermano Jerry Porter, y obviamente no pretendo como reproducir con exactitud lo que él hizo. He hecho algunos ajustes pensando también en que algunos de los líderes de ministerios locales probablemente es primera vez que están al frente de un ministerio y quizá no tienen todo el trasfondo, todo el contexto o la experiencia necesaria para, digamos, asimilar el contenido que recibimos nosotros en la primera fase. Entonces, en algunos casos he agregado algunos detalles que creo que son importantes para darle todavía un mejor sentido al contenido que nosotros recibimos. Las presentaciones ustedes las van a recibir, yo se las voy a enviar a los superintendentes. Realmente ellos son el canal para que les llegue a ustedes la información. Al día de hoy ustedes ya deberían tener un PDF, que es un cuaderno de trabajo que elaboró el hermano Jerry para todos los que estuvimos en la capacitación con él. Yo lo que hice es tomar todo eso y a partir de allí diseñar un par de presentaciones para cada una más bien una presentación para cada una de las conferencias que les voy a compartir. Y entonces digo esto para que no se preocupe por tomar nota de lo que va a empezar a ver en pantalla. Sin embargo, sí les recomiendo tener alguna libreta, algún blog de notas por allí para hacer las anotaciones correspondientes a este tiempo. En lo personal, me gusta mucho pensar que cuando una persona predica, cuando una persona enseña, cuando estoy viendo alguna conferencia, alguna charla, no es solamente que estoy escuchando a esa persona, sino que Dios me está queriendo hablar a través de esa persona. Entonces yo sé que soy una persona llena de defectos y limitaciones, pero también sé que Dios quiere usarme y puede usarme para bendición de su vida. Entonces tome todo esto que usted va a escuchar enseguida directamente de Dios. Tome y aproveche todo lo que considere que Dios está hablando a su corazón en este tiempo. Haga anotación de esas reflexiones y yo le aseguro que además eso también hará este tiempo un poco más ameno para usted. Nosotros en la primera fase recibimos este contenido casi en 4 horas. Y yo he creído que es una jornada algo pesada. Algunos no estamos acostumbrados a jornadas educativas tan extensas. He intentado hacer este tiempo un poquito más llevadero para todos nosotros, acortando algunas cosas, tratando de que también la presentación sea agradable para ustedes. Y en algunas ocasiones haré algunas preguntas que les agradeceré mucho contestar a través del chat. Por ahí estaré revisando y estaré tomando en consideración sus respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a la primera charla. Déjenme poner la presentación, por favor. Si en algún momento se fue el audio o algo por el estilo, por allí me indican. Ok. Vamos a iniciar entonces con esto que se llama el arte de mentorear hoy. Realmente este fue el tema original de esta primera sesión. El hermano Jerry eligió dividirla en 2 partes. Luego vamos a enfocarnos en liderazgo transformacional, pero vamos a iniciar con este tema que es el arte de mentorear hoy. El objetivo que tenemos en esta primera charla es poder comprender la labor del mentor tomando distintas buenas prácticas de Jesús en la actualidad. Entonces, parte de lo que vamos a estar revisando es ¿qué es un mentor? Vamos a ver la mentoría desde el modelo de Jesús. Vamos a ver también prácticas de un mentoreo entendido en los tiempos y particularmente en este tiempo para nosotros, ¿no? Y vamos a ver también el mentoreo
dentro del marco de la visión del reino, el mentoreo no es un concepto bíblico, realmente el mentoreo es un concepto griego, se usa no únicamente en el contexto de la iglesia, se utiliza en el mundo empresarial, incluso en el mundo de las artes. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de mentoreo, pero en este marco que es el reino de Dios, ¿no? El pueblo de Dios, la iglesia. Bien, quisiera que iniciemos meditando en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta más alta de Dios para tu vida? Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios y reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y hemos rendido todo a Él. De tal manera que la pregunta que nos hacemos no es ¿cuál es mi meta?, sino ¿cuál es la meta más alta de Dios para mí? Y la siguiente pregunta es esta: ¿hay alguna meta, habrá alguna meta más importante que llegar a ser más como Jesús? ¿Qué contesta usted a estas preguntas? ¿Cuál es la meta más alta de Dios para su vida? ¿Y habrá alguna meta mayor que ser como Jesús? La realidad es esta, que solo ser como Cristo nos hace exitosos y excelentes en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Podemos ser un deportista exitoso, pero si no somos como Cristo, dice la palabra de Dios, ¿de qué le valdrá al hombre ganar al mundo si se pierde su alma? Y perder nuestras almas es no alcanzar este propósito de Dios, de ser santos como Él es santo. Podríamos tener empresas, podríamos tener una gran congregación numerosa y famosa, pero si no somos como Cristo, ese no sería un verdadero éxito. O al menos sería o en el mejor de los casos sería un éxito temporal, porque solo nos va a durar para nuestra estadía en la tierra, pero para la eternidad eso no tendrá ningún valor. Sin embargo, si somos como Cristo, podríamos a los ojos del mundo no ser exitosos, es decir, no ser los más famosos, no ser los más populares, no ser los más reconocidos o importantes, insisto, a los ojos de la gente. Sin embargo, habríamos logrado lo más alto que podríamos alcanzar en esta vida, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Y eso es justamente lo que es Cristo, la representación humana del carácter divino. Muy bien. En la región Mesoamérica se está haciendo un énfasis renovado de vital importancia en el mentoreo de impacto. Quisiera dar un poquito el contexto de esto. La realidad es, no sé qué tan triste o lamentable etiquetarla, pero la realidad es que no tenemos un aumento o no vamos en crecimiento en la cifra de, por ejemplo, nuevos pastores. No estamos incrementando la cantidad de particularmente pastores para nuevas iglesias. Más bien tenemos la necesidad de pastores porque hay varias iglesias sin pastor. Ante esta realidad, el liderazgo se ha cuestionado cómo poder hacer frente a esta necesidad. Y entonces, parte de todos los esfuerzos que se están haciendo es este énfasis en la formación de líderes a través de la mentoría. En algunas otras ocasiones tal vez nos basamos más en los seminarios y tenemos toda esta parte formal, educativa, de los seminarios, el Cenamex, el ETACEN, etcétera. Bueno, el ETACEN ya cambió de nombre, pero nos damos cuenta que parece faltarnos algo más, algo quizá un poco menos institucional y más relacional, que es justamente el mentoreo de impacto. Ahora, la desventaja que tiene esto que estamos haciendo, y esto no es para entristecernos o desanimarnos, sino para ubicarnos realmente en la expectativa correcta que podemos tener de este proceso, es lo siguiente. La desventaja de este proceso es que no aspiramos realmente a que con estas capacitaciones formemos nuevos líderes. Es decir, no nos engañemos
o no engañemos a nadie diciendo, es que a través de estos 12 cursos, en los próximos 12 meses, en el próximo año, al final vamos a tener tantos líderes, tantos mentores, porque no es así. Y esta frase que está en la esquina inferior izquierda es algo que el mismo doctor Jerry Porter mencionó. Y me parece, insisto, no un motivo de desanimarnos, sino un motivo para saber cómo aprovechar y saber qué esperar de este tiempo. Es un tiempo de instrucción en realidad, donde a lo que debemos aspirar es a tener ideas claras, a tener mejor entendimiento de cada uno de los temas, pero como vamos a estar viendo a lo largo de las dos charlas, lo más importante es aplicar lo que dice la palabra de Dios, no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Podemos entender mucho sobre mentoría, pero si no practicamos todo lo aprendido aquí, no vamos a llegar a comprender realmente lo que es la mentoría. Vamos adelante. Debemos entonces recordar que los programas no hacen discípulos. No hay programa capaz de formar discípulos, de formar mentores, de formar tutores. Solo los discípulos hacen discípulos. Solo los tutores forman tutores. Solo los pastores forman pastores. En ese principio estamos partiendo. Ahora, el discipulado entonces es mucho más que conmovedoras conferencias y excelente contenido. El verdadero discipulado y el verdadero mentoreo requieren una relación de amor, honestidad y confianza genuina a largo plazo entre el mentor y la persona mentoreada. Y esto es lo que no se puede lograr en un programa. Yo creo que usted ha tomado muchos cursos, muchos cursos. A lo mejor, si yo le pido en este momento que haga una lista de todas las capacitaciones, actualizaciones, talleres y cursos en los que ha estado, no se va a acordar ni de la mitad de los nombres, ¿cierto o no? Pero como vamos a estar viendo, si yo le pregunto, ¿quiénes son las personas que más han influido en su formación, que más han sido determinantes en quién usted es y cómo ejerce hoy el ministerio? Seguro que tiene 2 o 3 nombres por allí, ¿verdad? Esto nos demuestra lo determinante que son las personas y las relaciones en la formación de líderes, no tanto así los programas. Sin embargo, los programas, los proyectos, los talleres, los cursos también tienen su lugar y también tienen su valor. Imagínese usted, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo nos llevaría hacer llegar toda esta información a todo el país, a todo el liderazgo del país, si lo hiciéramos persona a persona? Bueno, en algunas ocasiones es necesario como formar grupos más grandes, como en el que estamos justamente ahora, que por cierto ya somos 127, están inscritos un poco más de 250, que por ahí esperamos se puedan agregar. Permítame un segundo nada más. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya vemos lo que es el discipulado, es más que un programa, tiene que ver más con relaciones que con actividades. Y la tutoría tampoco es un programa que sea exclusivamente para algunas personas. Es un estilo de vida para todos los creyentes. Tomemos como sinónimo de mentoría también la tutoría. Aunque siempre estamos aprendiendo al mismo tiempo, también somos estudiantes siendo enseñados por otros. Es decir, en este punto, hermano, es muy importante que entendamos, que reconozcamos, que aceptemos que el llamado a ser un mentor, que el llamado a ser un tutor, que el llamado a ser un discipulador no es exclusivo para los pastores, no es exclusivo para los miembros de la junta. Es un llamado a todo hijo de Dios. El llamado a ser líderes para otros es un llamado para todos. Nosotros como Iglesia del Nazareno creemos en el liderazgo, en el sacerdocio, ¿verdad?, de todos los creyentes. Así que nosotros aspiramos a esto. Por lo tanto, no se descarte, no diga, este curso es para mi pastor y nada más me llamó aquí para hacerle compañía. No, este curso es para usted, estas charlas son directamente, hermano, hermana, para usted. Bien, si nosotros entonces como Iglesia del Nazareno queremos hacer discípulos semejantes a Cristo, hay algunos puntos que debemos tener muy en claro. Probablemente
algo del que vamos a estar viendo aquí, usted ya lo ha visto. Esperamos que esto pueda fortalecer, confirmar lo que usted ya conoce, o en otro caso, ayudarle a esclarecer algunas ideas que son muy importantes para poder emprender este proyecto que es hacer discípulos semejantes a Cristo, que esa es nuestra misión como iglesia, ¿verdad? El primer punto que necesitamos entender, queridos hermanos, es que un discípulo semejante a Cristo es una persona que elige, y en esta palabra elige está implicada la voluntad, elige seguir a Jesucristo y ser un imitador de Jesús en su vida diaria. Esto es muy bonito, hermanos. Vale la pena que usted, cuando tenga oportunidad, revise estas notas, revise el cuaderno de trabajo, porque a veces tomamos estas exposiciones de una manera muy superficial, pero hay mucha profundidad en estas palabras. Por ejemplo, le digo que esta palabra elige habla de voluntad. El discipulado es algo voluntario. Sin embargo, aquí también hay algo muy importante que debemos notar. No nosotros elegimos a Jesús. No nosotros, cuando se nos ocurrió, se nos antojó, dijimos, ahora voy a ser un discípulo. Para que alguien sea un discípulo, tiene que recibir un llamado. Todo empieza siempre con esta iniciativa de parte de Dios. Y es un llamado al que se responde con fe, es decir, con obediencia. Y esta obediencia simple, pura, no es la obediencia que primero cuestiona, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Cómo me va a ir? A los hermanos que están aquí, que son pastores, yo quisiera que recuerden cuando Dios les llamó al ministerio. ¿Qué hicieron ustedes? Le dijeron a Dios, pero dime si me va a tocar una iglesia grande. Pero dime cuánto voy a ganar. Pero dime si voy a tener suficiente dinero para las ideas que tengo para mi familia. Ustedes simplemente dijeron sí, creyeron. Entre comillas digo, se arriesgaron, se lanzaron al ruedo, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos bien, no es tomar un riesgo, porque en manos de Dios siempre estamos seguros. Y si Él nos llamó, cuando nosotros le decimos sí, tenemos la certeza de que Él va a nuestro lado y nos provee de todo lo que necesitemos. Claro que les digo, esto en la práctica se trata de fe, y obviamente ceder, ¿no?, nuestra voluntad a Dios para obedecerle confronta nuestro ego. Otra de las cosas que aquí me parece muy interesante resaltar es que este llamado es a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo durante todo el tiempo, no los domingos, no los días de reunión, no en el grupo de discipulado, no en la escuela dominical, sino en todo momento, 24 horas al día, cada día del año, en cualquier lugar donde estemos solos, estemos acompañados. Es un llamado a ser como Cristo, a vivir en santidad durante todo el tiempo. Y eso es algo muy fuerte, porque a veces pensamos que el discipulado tiene la posibilidad de una obediencia parcial, pero vemos en el modelo de Jesús que las personas que no estaban dispuestas a una obediencia total no pudieron continuar adelante con él. Un discípulo semejante a Cristo es un cristiano lleno del Espíritu que ama a los demás como Jesús nos amó a nosotros. Creo que es importante, hermanos, tomar en cuenta lo siguiente. A veces tenemos una mentalidad muy perfeccionista, ¿no? Y aquí no estamos hablando entonces de que entonces para que yo pueda decir que soy un discípulo de Jesús, tengo que amar al 100% como Jesús amó, porque estamos en un proceso de llegar a ser como Él. Sin embargo, una de las evidencias de ser un discípulo semejante a Cristo es que hay una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay un giro, hay un giro de 180 grados. Vamos en otra dirección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nosotros y Él hace cambios de dirección en nuestra mente, insisto, y en nuestro corazón. Si antes yo odiaba, yo no odio más. Puede ser que de repente alguien me dañe y eso me enoje, pero un discípulo semejante a Cristo no vive en el enojo, no vive en el rencor. O sea, ese no es su estilo de vida. Puede tener tropiezos, puede tener fallos, puede estar luchando para perdonar, pero su deseo es agradar a Dios. Su deseo es que así como Dios le ama a él, él pueda amar a los demás. Entonces, un discípulo semejante a Cristo da evidencias en su vida de estar en ese proceso,
Entonces no pueden ser que pase años y sigue odiando a una persona y sigue o debiéndole a una persona, sino que busca crecer en el amor. Muy bien. Recuerden que si tienen alguna observación o comentario o pregunta, la pueden poner en el chat. Vamos adelante. Otro de los puntos que debemos tener muy en claros es el siguiente, que los líderes cristianos son visionarios, son aprendices e influyentes que lideran como lo hizo Jesús. Y aquí me gustaría mencionar lo siguiente. Creo que muchas veces hemos estado en prédicas o en enseñanzas acerca de lo que es el liderazgo y sobre todo del liderazgo que modeló Jesucristo, ¿verdad? Sabemos entonces que Jesucristo vino a voltear, por decirlo así, el modelo de líder tradicional, que es el que es servido, el que está por encima de todos, el que manda, ¿no? Y Jesús vino a mostrar que el liderazgo, que la influencia que debemos procurar para que otros sean transformados, es a través del servicio. Jesucristo giró la pirámide y entonces los líderes no estamos en la cumbre, los líderes estamos en la base, sirviendo a los demás. Eso, el líder cristiano es visionario y aquí hay que aclararlo muy bien. Yo sé, ¿no?, que a veces aún en las iglesias tenemos algunos conceptos, algunas ideas gerenciales que vienen del mundo, ¿no? Entonces decimos que un pastor o un líder de ministerio visionario, ¿no?, es el que proyecta grandes cosas como templos enormes, como proyectos enormes, como, en fin, estos, ¿cómo llamarles? Componentes, ¿no?, de la vida de la iglesia, pero que en realidad, y yo les invito a pensar esto con calma, no son lo esencial. Porque, vamos de nuevo, podríamos tener el templo más grande, la mejor música, la mejor tecnología al servicio de la iglesia, pero si no estamos haciendo discípulos, si no estamos sirviéndonos unos a los otros, sometiéndonos unos a los otros, amándonos unos a los otros, no estamos cumpliendo el propósito y no hay éxito allí. Sería un liderazgo que el mundo va a aplaudir, pero no un liderazgo al modelo de Jesús y por lo tanto no un liderazgo agradable al Padre. Y algo muy bonito también que podemos ver en Jesús es su corazón manso, su corazón humilde. Él, siendo Dios, se hizo hombre y aprendió en su vida como hombre. Y otro de los detalles que a veces vemos en el liderazgo opuesto al de Cristo es que las personas tienden los que están en posición, ¿no?, de liderazgo, de autoridad, tienden a proyectar que lo saben todo, que lo pueden todo y que no hay quien les pueda decir algo. Y realmente un líder cristiano no es así. Me gusta pensar en la enseñanza de Pablo a Timoteo y a Tito con respecto a los obispos, hablando de esto como una referencia a un carácter cristiano maduro. Y dice que parte de todo este perfil, podríamos decir, es que es una persona enseñable. Es una persona enseñable. Eso habla bien de una persona en el liderazgo. Eso habla de que está siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, con esto puesto sobre la mesa, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué necesita la iglesia del Nazareno en la región Mesoamérica? ¿Necesita la iglesia del Nazareno en la región Mesoamérica más y mejores discípulos semejantes a Cristo? Si usted cree que sí, ponga algo en el chat, levante la mano, salude a la cámara. ¿Creen que necesitamos como iglesia en esta región más y mejores discípulos semejantes a Cristo? Número 2, ¿necesitamos más y mejores líderes cristianos? ¿O ya tenemos suficientes? ¿O lo estamos haciendo a la perfección? No hay nada que ajustar. Número 3, ¿estamos reproduciendo este tipo de líderes? Esta es una pregunta que, si la meditamos bien, es muy retadora, es muy desafiante, es muy confrontadora, en el buen sentido. Porque a lo mejor estamos formando gente, pero a lo mejor yo Sabdi Juárez, estoy formando a otros Sabdis.
Y el llamado no es a formar otros Abdis. El llamado es a formar líderes semejantes a Cristo. Y cuando analizamos con detalle ese perfil del carácter cristiano y volteamos a ver a qué tipo de personas estamos formando, a veces nos damos cuenta que hemos perdido quizá un poquito el rumbo y que estamos formando gente semejante a nosotros y no semejante a Cristo. Y por último, ¿qué necesita cambiar para hacer más y mejores discípulos y líderes a la imagen de Cristo? Sobre esto es que vamos a hablar enseguida. Algo que podemos hacer para tener mejores resultados en este sentido. Yo quiero invitarles a todos y todas las que están aquí, a todos y todas, a que en este momento me sigan en una oración. Y quiero pedirles que lo que oren ustedes, cada uno de ustedes, al Padre sea esto. Que lo que a partir de ahora vamos a ver en su corazón pueda llegar como una semilla que se siembra en una tierra fértil. Pidémosle a Dios en este momento un corazón sencillo para escucharlo a Él. Amén. Amado Dios, tú nos has traído hasta este punto, hasta este momento de la vida. Hemos cometido errores, hemos cometido muchos aciertos por tu gracia. Hemos caminado a lo mejor algunos pocos años, otros muchos años ya en el ministerio. Y gracias a ti hemos acumulado experiencias, conocimiento. Señor, hoy estamos aquí con el deseo de que tú nos hables, porque si hay algo que podamos hacer mejor, si hay algo que podamos ajustar para darte de mejor manera la gloria y la honra como siervos tuyos, Dios, estamos dispuestos a hacerlo. Así que te pedimos de todo corazón que nos des ese corazón humilde, sencillo, como tierra fértil para recibir de ti, para escuchar tu voz a través de esta presentación. Amén. Muy bien, hermano. Vamos adelante entonces con esto. Espero que no se le esté haciendo cansado, espero que esto le esté causando interés y esté moviendo cosas en su corazón. Muy bien. Necesitamos clamar a Dios para que abra nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra voluntad de hacer los cambios en nuestras vidas para reproducir líderes semejantes a Cristo. Esto es justo lo que estamos haciendo ahora. Y yo le digo algo, hermano, hermana, en esta oración devocional que hacemos en la mañana, yo confío que usted lo primero que hace temprano es darle ese tiempo a Dios o darse ese tiempo con Dios, ¿verdad? Yo confío que usted en ese tiempo pueda decirle cada mañana al Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Hay algo que tú quieras que yo ajuste? ¿Hay algo que tú quieras que yo deje? ¿Hay algo que tú quieras que yo haga? Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Con lo cual Jesús estaba diciéndole al Padre, así como en los cielos tú das órdenes y los ángeles te obedecen, yo estoy ahora aquí en la tierra dispuesto a que cuando tú hables, yo obedezco. A que cuando tú mandes, yo obedezco. Permítame un segundito. Ok, no sé por qué se marcó esa línea por allí. No sé si alguien tocó algo, pero bueno, vamos a continuar. Bien, entonces esto es lo primero, disponernos de corazón para lo que Dios pida de nosotros. Número 2, y este es el punto de partida, hermanos. Necesitamos asumir la responsabilidad personal de reproducirnos como discípulos y líderes. Nos podemos comprometer con actividades, nos podemos comprometer con proyectos, nos podemos comprometer con una institución, pero lo que necesitamos para poder formar líderes, para poder formar discipuladores, es justamente esto,
comprometernos con personas, comprometernos a relaciones, y de eso es lo que vamos a estar hablando con más detalles. Y algo que también es muy importante, hermanos, es que si entendemos que este es un tema importante, entonces debemos organizar nuestras agendas, debemos reorganizar nuestro tiempo. Quiero explicarme. Probablemente usted conoce un libro que se llama 7 hábitos de personas altamente efectivas o gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y uno de los hábitos que él menciona, que son hábitos de excelencia, es poner primero lo primero. Y explica lo siguiente: a veces estamos ocupados en cosas urgentes, o sea, cosas que demandan nuestra atención de inmediato. Y a veces por estar atendiendo cosas urgentes, descuidamos lo importante. Y lo que él explica es que por lo regular somos víctimas de nuestra desorganización. Es decir, cuando no planificamos correctamente, entonces nos vemos rodeados por muchas actividades que son urgentes, pero realmente no son las esenciales en nuestra vida. Estamos haciendo actividad administrativa, estamos haciendo cosas dentro de la iglesia, pero no dejamos el tiempo para el discipulado. Es decir, a veces pareciera que llenamos nuestra agenda y si nos sobra tiempo, ok, entonces voy a discipular, entonces me voy a comprometer con personas. Y debería ser al revés. Nuestro orden de valores empieza con Dios, luego tenemos la familia, la iglesia y etcétera. Y así deberíamos organizar nuestras agendas. Tiempo para Dios, tiempo para discipular y después lo demás. No le estoy diciendo, por supuesto, deje su trabajo, ¿no? No estoy diciendo algo como eso. Más bien, enfoque sus actividades a este propósito que es hacer discípulos. Enfoque sobre todo su ministerio, no solo al activismo, sino a la formación de personas. A eso se refiere este punto número 3, organizar el tiempo. Si no estamos haciendo discípulos de manera intencional, realmente, hermanos, no estamos cumpliendo la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Si lo queremos tomar de manera personal, Jesús nos dice, ve y haz discípulos. Por eso decía anteriormente, hay mucho que a veces estamos haciendo y podemos hacer, y no es pecado en sí mismo, pero es relleno. Y a veces nos estamos tomando de ese activismo para justificar no tener tiempo para ser discípulos. Quiero ser más preciso. El llamado no fue vayan y construyan templos, lo cual no quiere decir que no hagamos templos. El llamado no fue vayan y graben discos de música, vayan y hagan obras de caridad. Y todo eso es correcto hacerlo. Pero lo que es incorrecto, lo que nos aleja del propósito de Dios es justificar. No estoy haciendo discípulos porque estoy ocupado construyendo el templo. No estoy haciendo discípulos porque mi llamado fue grabar música. No estoy haciendo discípulos porque mi llamado fue ir a repartir despensa y hacer compasión. ¿Sí me explico? Sí es claro realmente esto. Y a mí me gusta algo que en el libro El costo del discipulado, Dietrich Bonhoeffer explica. Él habla de la fe que es simple y habla de esto, que a veces nosotros volvemos todo como más enredado, complejo, cuando la misión es clara: vayan y hagan discípulos. Se acabó la historia. Eso es todo, no hay nada que cuestionarle a eso. Vayan y hagan discípulos. Por ahí hay un libro también, si no estoy mal, de Tom Rainer, que se llama Iglesia Simple, y tiene un enfoque similar a esto. La cuestión de la gran comisión, de nuestra misión como iglesia, realmente, hermanos, no es algo tan complejo de entender. Hacer discípulos, ese es el llamado, y si no lo estamos haciendo, entonces, por allí me parece que también había un libro llamado La Gran Omisión, ¿no? La Gran Omisión. Bien, entonces, aquí viene una frase dura, así que póngase el casco, no vaya a ser que esta piedra amorosa le lastime. Póngase el casco de la mansedumbre. Si no estamos reproduciendo discípulos,
no somos cristianos. Si no estamos reproduciendo discípulos, no somos cristianos. Wow. Una frase dura, pero verdadera, pero cierta. Si no estoy ocupado de cumplir el llamado que Jesús me ha hecho, de seguirle y de luego ir por otros, entonces, ¿cómo puedo justificar el decir, soy cristiano, soy un seguidor de Jesús? Y creo que mientras no admitamos esta verdad, esta realidad, es difícil que podamos avanzar. Realmente no tiene que creerme a mí ni a cualquier otro líder. A quien tiene que escuchar es a Dios. Y yo le invito a hacerse esa pregunta en su interior. ¿Soy cristiano? ¿Estoy agradando a Dios haciendo lo que me ha llamado a hacer? Y deje que Dios, a través del Espíritu Santo, le dé respuesta. Yo creo, hermanos, yo creo de verdad, de todo corazón, que todos los que están aquí tienen un deseo honesto de agradar a Dios. Tenemos el ánimo, tenemos la intención de agradar a Dios haciendo bien la obra, sirviéndole bien. Pero tal vez sucede que a veces nos entretenemos mucho en cosas que son hasta emocionantes hacerlas. Participar en la alabanza es muy bonito. Ser un ujier y saludar a los hermanos, esa fraternidad se siente preciosa. Y ¿sabe qué? Todo eso es bueno. Pero es importante, es bien importante centrarnos en este llamado que es claro, insisto en eso, es un llamado muy claro que no deja lugar para que lo esquivemos. Amén. Ok, vamos adelante. Decíamos un poquito de esto hace un rato, ¿no? No fuimos moldeados por programas, ¿no? A veces tenemos esta idea. Voy a mandar al joven al campamento porque ahí va a ser transformado, renovado y casi hasta glorificado. Y no es cierto. Vamos a mandar al joven a una capacitación o vamos a mandar a los hermanos a las capacitaciones porque van a regresar, no, hombre, al nivel de Pablo y Pedro juntos. Y no es así. Miren, otra de las cosas que nos afecta mucho, sobre todo en este tiempo, y sé que esto ya lo hemos escuchado, pero vale la pena repetirlo, es que queremos todo rápido. Queremos todo rápido. Así nos apoya por ahí, hermano, con los micrófonos. Gracias. Les decía, queremos formar líderes en un mes, en un retiro, y no funciona así. Lo que nos moldea son las relaciones y relaciones a largo plazo. Nosotros, cada uno de nosotros, fuimos guiados por mentores. Seguramente más de uno aquí dirá, pues yo no tengo un mentor. Y en estos casos lo que ha sucedido es que has tenido personas que te han guiado, personas que te han formado, pero quizá no lo han hecho de una manera intencional. Sin embargo, eso no quita el hecho de que han sido factores determinantes en tu vida, han modelado tu vida. Los padres suelen ser mentores de estos, ¿cómo llamarles? Sin la intención, ¿no? Pero la convivencia con ellos, la relación con ellos nos forma. Hay algunos casos donde una hermana mayor tiene incluso más influencia en la formación de una persona que la propia madre. En fin, cada quien viene de una situación diferente, familiar, social, etcétera, de manera que cada quien tiene diferentes tipos de mentores. Pero el hecho aquí, hermanos, es que no fueron programas, no fueron cursos. Es cierto que de repente puedes escuchar una prédica y te impacta y genera un cambio en ti, pero no puedes decir que en ese momento tú fuiste transformado completamente en tu carácter. El carácter, recuerden, se forma por nuestros hábitos, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y un hábito no se forma en un día. Esto lo conocemos, ¿verdad? Bien, entonces en este espacio yo quisiera que usted piense, recuerde, ¿quiénes han sido esas personas? ¿Quiénes han sido esas personas que han influido en usted? ¿Quiénes han sido esas personas
que han contado más en el desarrollo de su carácter, en su desarrollo como ministro, si quiere ser un poco más preciso. Por ejemplo, en el caso voy a hablar de mi superintendente, el hermano Joaquín. ¿Quiénes han sido esos que influyeron más en él para que él ejerza la superintendencia como lo está haciendo? Como pastor, ¿quiénes fueron los que influyeron en él? ¿Quiénes contaron más para que él sea el pastor que hoy es? ¿Quiénes influyeron en él para que él sea el padre, el esposo que hoy es? Yo quiero que piensen esas personas y que por favor tome nota, escriba el nombre de esas personas mientras yo le cuento un poquito acerca de mí. Quiero hablarles de los que han sido mentores en mi vida. En la parte izquierda les presento a mi papá, primeramente. Él es el pastor, el presbítero Alberto Juárez. Y del lado izquierdo se encuentra mi mamá, ella se llama Marta. Y la verdad es de que desde tiempo atrás, justamente me tocó dar en lo que era el ETACEN la optativa de mentoría. Y desde ese entonces, hace unos 6 años por allí, para atrás, tuve la oportunidad de caer en cuenta de esto, de cómo tanto mi papá como mi mamá han influido mucho en cómo yo soy. Y es que ellos no han tenido esta mentalidad de soy tu mentor, ¿no? Pero como padres, ejerciendo ese rol de padres, ellos han cumplido esta función en mi vida. Y yo tengo muy claro cosas como lo siguiente. Me gusta, por ejemplo, mucho leer. Me gusta, lo admito, el rollo intelectual, investigar. Y eso es algo que yo aprendí de mi papá. Yo me acuerdo que muchos años atrás él me decía, pues no tengo dinero para dejarte, pero ahí está la biblioteca, porque eran cientos de libros, ¿no? Yo crecí viéndolo a él leer. Crecí viéndolo a él rodeado de libros. Eso es algo que también pues nos contagió a todos, ¿no? Mi mamá al principio no era mucho de leer y se ha vuelto una persona de mucha lectura. Algo que también, gracias a Dios, aprendí por el modelaje de mi papá es la rectitud. Mucho él repite una frase que dice, yo no me vendo, yo no me alquilo, no me presto, no me regalo. Yo sé que mi papá no es una persona perfecta, pero agradezco a Dios que nadie puede decirme es que tu papá es un ladrón. Es que tu papá, no sé, es un inmoral. Y eso, hermanos, para mí es fuerza, es fortaleza. He tenido la bendición de viajar un poquito por allí, no sé, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Chiapas. Y a donde voy, gracias a Dios se me abren las puertas y en muchos casos ha sido la mayoría de los casos, porque cuando saben quién es mi papá, entonces, ¿cómo decirlo? La expectativa hacia quién soy yo se vuelve positiva. Todo está bien. Yo fui a Guadalajara y Mario Aguilar. Ok, gracias con los micros. Les decía, no hago, no presumo de tener un padre perfecto, pero sí agradezco tener en él un modelo de ser estudioso, un modelo de ser íntegro. Y otra de las cosas que aprendí de él, porque él me lo ha modelado, es hacer las cosas bien. Desde que yo tenía, me acuerdo, 15 años, era vicepresidente de jóvenes en la iglesia y tuve la oportunidad de organizar y dirigir un campamento juvenil. Por supuesto, mis papás estuvieron ahí apoyando, especialmente a mi papá, y no él me hacía el trabajo, sino que él me daba opciones, me guiaba, me orientaba, pero siempre, yo lo recuerdo muy bien, y eso aplica siempre para la escuela, para el trabajo, siempre hazlo de la mejor forma posible. Y no es algo que él me enseñó con palabras,
es algo que me ha mostrado con su vida. Insisto, no hago gala de tener un padre perfecto, pero sí agradezco a Dios tener un modelo de muy buenas cualidades, que son cualidades de Dios, que son cualidades de Cristo, ¿no? Por otra parte, tengo a mi mamá. Yo agradezco a Dios poder decir que entre mis mejores amigos, tengo mejores amigos, están mis padres, están mis hermanos. Y considero ahora a mi mamá una amiga. Una amiga, digo ahora porque en la edad que tengo podemos muchas veces hablar a la par, por decirlo así. He tenido la bendición de enseñarle algunas cosas y ella me enseña a mí. Pero ella ha modelado para mí el servicio, el orden, la limpieza y el escuchar. Algunos son un poco más desesperados y cuando pides hablar de algo quieren ir directo al punto. Creo que los hombres en general somos un poco más así. Y esta parte de ser un poco más paciente para escuchar, se le ha aprendido a ella. Y hay otras cosas, pero en particular puedo mencionar esas en este momento. Y hay otra amiga, más o menos, crees, de la misma edad de mi mamá. Tal vez alguien por ahí de mi distrito la conoce, está ahí a la derecha, que es la hermana Nelly Georgana. Una hermana que ha estado por muchos años en la congregación, una mujer, ha sido tesorera muchísimos años y una persona intachable, de verdad, una persona intachable aquí y afuera. Ella fue servidora pública y tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Seguro Social. Y una cosa es que, bueno, tú conozcas a alguien en la iglesia y dices, pues es buena gente, ¿no? Pero cuando vas a otro lugar y la gente que trabaja con ella te habla de su calidad como persona, eso te confirma de verdad quién es alguien, ¿no? Entonces, bueno, ella me conoce desde niño y yo me acuerdo que en mi adolescencia a veces andaba ahí medio conflictuado y venía, sacaba tiempo para mí. Es una persona que ha estado muy ocupada, pero es sensible a la necesidad. Insisto, no son gente perfecta mis mentores, pero de esta mujer yo puedo decir, es una mujer sensible a necesidad y es muy afectiva, muy cariñosa, ha sido tierna, ha invertido tiempo en mí, ha sido sumamente paciente conmigo. Fue mi líder en el Ministerio de Alabanza mucho tiempo. Estuvimos trabajando en una asociación civil años. Estuve estudiando con ella una maestría. La he conocido en diferentes facetas y siempre ha sido una persona pendiente de mí. Me ha dado tiempo. Es decir, yo estoy convencido de que independientemente de que tiene una muy buena amistad con mis papás, ella tiene un interés verdadero en mi bien. Y me lo ha demostrado, insisto, invirtiendo tiempo, invirtiendo aún dinero en mi formación, en mi desarrollo. Y yo hoy honro a estas personas y le doy gracias a Dios por ellas. Y yo les pedí que escriban el nombre de las personas a las que ustedes consideran que han influido en sus vidas, que han sido sus mentores, consciente o inconscientemente, para lanzarles un reto. Y esto obviamente pues, no se va a calificar ni mucho menos, pero quiero lanzarles este reto, hermanos. No le mandes un WhatsApp. Si puedes hacerlo en persona, hazlo, pero si no, como mínimo, hazles una llamada y diles, ¿sabes qué? Hermano, hermana, papá, mamá, quien sea, esta llamada es para decirte gracias por el tiempo que has invertido en mí, por el esfuerzo que has invertido en mí. Si quieres pensar exclusivamente en tu ministerio, piensa en quienes te han ayudado a ser ese presidente de MNI, de JNI, de MIET, a ser ese pastor. ¿Quiénes invirtieron tiempo, esfuerzo, dinero en ti? Llámales, agradéceles y te digo, si lo puedes hacer en persona, pues qué mejor, ¿verdad? Es importante, es correcto hacerles saber a estas personas que su tiempo no ha sido en vano, que su tiempo ha sido bien aprovechado por nosotros. Y yo en esta sección la quiero terminar diciendo lo siguiente. Como parte del Ministerio de Alabanza, yo creo que en mi juventud, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero estaba más joven.
cometí la torpeza de hablar porque tenía boca. Y a veces estaba en una reunión y yo escuchaba algo y yo creía tener una buena idea y la decía. Y en este intento decía yo, no, pues que las cosas sean mejor, muchas veces mis formas incluso llegaron a faltarle al respeto, levantando un tono, usando expresiones incorrectas, señalando cosas fuera de lugar. Y cuando caí en cuenta de eso, sentí una vergüenza horrible. Y yo recuerdo perfecto que me acerqué a la hermana Nelly y le dije, hermana, hoy me doy cuenta de cuántas veces usted pudo corregirme delante de los demás, regañarme, decirme, exhibirme, porque yo estaba fallando y no lo hizo. Se cayó por amor. Y a mí eso me dejó de verdad una enseñanza invaluable en el corazón. A veces solo peleamos por lo justo, pero si pensamos, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Confrontar y todo, tal vez en algunas ocasiones sí, pero creo que también hay ocasiones en nuestro rol de formar a otros que lo mejor será callar, porque incluso la otra persona no está lista para escuchar lo que le podemos decir. Algo bien interesante. Muy bien. Ya estamos por terminar esta primera charla, así que no se me desesperen. Luego vamos a tener un descanso de unos 10 minutos. Aprovecho de decirles que vamos a tener en este break la celebración de la Santa Comunión. Así que si no le llegó el aviso o no está preparado y tiene tiempo de hacerlo, ese sería el momento para preparar los elementos y participar de esta fiesta. Amén. Entonces continuamos y luego hacemos este break. Bien. Entonces, analizando todo esto, hermanos, podríamos caer en cuenta de que quizá estamos actuando fuera de lugar. ¿Y por qué afirmamos esto? Jesús dijo que Él edificaría a la iglesia y que nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer discípulos. Pero a veces pasa que nosotros estamos tratando de ocupar el lugar de Dios, de nosotros hacer crecer la iglesia, de nosotros edificar a la iglesia, y no estamos ocupados haciendo discípulos. Le hago una pregunta: si usted es pastor o es líder de Mied, le recomiendo escribir su respuesta a esta pregunta. De su membresía, ¿cuántas personas están haciendo discípulos? No cuántas personas están en ministerios, no cuántas personas ofrendan y diezman, no cuántas personas asisten al culto. ¿Cuántos están haciendo discípulos? La primera vez que yo hice ese conteo en mi iglesia, de 430 por allí que era la membresía, me di cuenta que aproximadamente 70 o menos, creo, estaban, y digo así entre comillas, haciendo discípulos, porque no era algo tan intencional. Ahí incluimos líderes de ministerios y maestros de escuela dominical. Como quiera, estaríamos hablando de un porcentaje de menos del 25%. Y le digo una cosa, pasa en la mayoría de las iglesias. Si preguntamos cuánto es tu asistencia, muchos. Si preguntamos cuántos están en ministerios, bastantes. Pero si la pregunta es ¿cuántos estamos haciendo discípulos? Ahí ubicamos la causa de, en muchos casos, digo, este freno, este estancamiento que hay en el desarrollo de nuestras congregaciones. Nuestro llamado es a hacer discípulos y Dios es el que edifica y hace crecer a su iglesia. Nuestro llamado más alto es el ministerio privado, íntimo y personal. Y yo le agregaría poco aplaudido de hacer discípulos y líderes. Porque claro, cuando vamos a presentar un informe, es bonito decir, no hombre, hicimos una campaña, llegaron 300 niños y reportar números y números y números. Y no es tan espectacular decir, bueno, hermanos, este año invertí tanto tiempo en 2 o 3 personas y gracias a Dios he visto estos y estos cambios de carácter. Yo lo digo con todo respeto, no he escuchado un informe de ese tipo en ninguna convención, a lo mejor porque no esos son los datos que les piden. Realmente no sé mucho de eso, pero bien valdría la pena tener un espacio para hablar de esto.
De hecho, más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Insisto, es importante analizar lo que hacemos para notar si realmente estamos donde debemos o quizá nos demos cuenta que estamos fuera del lugar. Donde debemos estar es en el discipulado y de encargarle a Dios que la iglesia sea edificada. Bien, sabemos, porque tenemos esto como parte de nuestra historia de la Iglesia Nazareno, todos sus antecedentes, que en Inglaterra, a través de Juan Wesley, Dios hizo una gran transformación, una gran revolución. Y Juan Wesley habló de 3 reuniones que son muy importantes, o podríamos entender que fueron fundamentales para lograr esta transformación. La primera son las reuniones de sociedad. Estas reuniones equivaldrían, digamos, a nuestro culto. Esta actividad semanal donde oramos, estudiamos la palabra, meditamos la palabra, hacemos himnos, los sacramentos, etc. Número 2, Juan Wesley se basó en las reuniones de clase. ¿Qué es esto? Pues hagan de cuenta que es como nuestra escuela dominical, ¿no? Este lugar, este momento donde estudiamos la Biblia y procuramos crecer todos juntos. Pero hay un tercer tipo de reunión que practicó Juan Wesley que fue fundamental para este proceso de transformación en su sociedad, que son las bandas espirituales. Estos eran grupos más pequeños de cristianos maduros que discipulaban a otros cristianos maduros. Fueron reuniones semanales con altos niveles de responsabilidad mutua. Y esta es la parte más importante, altos niveles de responsabilidad mutua. Miren, cuando yo empecé a servir en mi iglesia, particularmente en este tema, algo que detecté es que nosotros teníamos buenas clases de escuela dominical, pero en esas clases las relaciones eran superficiales. Es decir, teníamos clases de escuela dominical de 30 personas, hasta de más personas. Entonces el maestro iniciaba, exponía, había un poquito de interacción, realmente poca. Había gente que podía llegar tarde y sentarse y no decir nada y se acabó. O sea, existía la posibilidad de llegar y no relacionarse con nadie. Existía esa posibilidad. Entonces, no es decir que era algo inútil, pero nos dimos cuenta de que nos hacía falta algo más. Nos hacía falta reuniones donde hubieran relaciones más profundas. Y esto es lo que lograba Juan Wesley en justamente en las bandas espirituales. El segundo tipo de reunión, me preguntan por allí, aquí está el nombre, reunión de clase, que les digo, sería un equivalente a nuestras reuniones de escuela dominical o nuestros grupos de estudio bíblico, ¿no? Si alguien está llevando por allí el llenado de su cuaderno de trabajo, esa es la respuesta al punto al espacio que queda allí, ¿no? Entonces, bueno, cuando estábamos en este tiempo de capacitación con el hermano Jerry, él hizo una reflexión al respecto de esto, solo que antes yo quisiera mostrarles algo, y esto es parte de lo añadido, para que quienes quizá no están familiarizados con esto, entiendan un poquito mejor de qué va este tema. Miren, en estos grupos que también, me refiero a este grupo 3, bandas espirituales, que también fueron llamados Club Santo, se hacían preguntas, diríamos los jóvenes, ¿no? Muy cañonas, o sea, muy directas, muy confrontadoras. Y aquí les pongo algunas. Hay una lista, usted la puede descargar de internet, hay varias páginas donde han puesto esta lista de 22 preguntas, pero fíjese el tipo de preguntas que se hacían. ¿Soy hipócrita? O sea, conscientemente sé que estoy dando una imagen que no es la verdadera sobre mí. ¿Soy honesto en todos mis hechos y palabras? Fíjense estas preguntas. ¿Vivió la Biblia en mí el día de hoy? O sea, ¿realmente puse en práctica lo que Dios me llama a hacer a través de su palabra? ¿Soy esclavo de las modas del mundo, de mis amigos, de mi trabajo o de hábitos? ¿Disfruto de la oración? ¿Hace cuánto compartí mi fe con otra persona? ¿Oro sobre la manera en la que gasto el dinero? ¿Me voy a la cama a tiempo y me levanto a tiempo? ¿Desobedezco a Dios en algunas cosas? ¿Qué hago con el tiempo libre? ¿Estoy derrotado en algún área de mi vida? Imagínese usted sentarse con un grupo de hermanos, hacerse esta clase de preguntas, este nivel de preguntas. Por eso les decía allí que tiene que ser con gente con cierta madurez. Porque si tú agarras un bebé espiritual, probablemente con esta carne le va a hacer mala digestión. Tiene que haber gente ya con cierta madurez para que
se pueden hacer estas preguntas y el grupo se pueda edificar a través de esto. Con esto lo que estoy intentando es que noten el nivel de profundidad en el que se trabajaba en estas bandas espirituales o Club Santo. Bien, entonces reflexiona el hermano Jerry y nos dice esto. Creo, y bueno, ustedes saben que él ya no es superintendente como tal, general, pero mucho tiempo estuvo allí y tiene un conocimiento bastante amplio, ¿no?, de la Iglesia Nazareno en todo el mundo. Y él dice esto: creo que nos va bastante bien celebrando la presencia de Dios en nuestros servicios de adoración, reuniones de sociedad. También enfatizamos la escuela dominical y los estudios bíblicos en grupos pequeños para todas las edades. O sea, nos va bien en las reuniones de clase. Los primeros 2 tipos de reuniones que practicó Wesley, digamos que nosotros como nazarenos también las tenemos. Pero dice, me gustaría centrarme un poco en las bandas espirituales como un componente clave en la mentoría de impacto. Y si lo que nos falta es lo que Jesús y sus seguidores hicieron tan bien, no tan bien, sino tan bien, o sea, con tanta calidad. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Eso es lo que vamos a ver. Jesús sí le habló a la multitud, perfecto. Jesús de repente se sentó y dio enseñanzas, perfecto. Pero hay algo que hizo Jesús que se asemeja a esto de las bandas espirituales, que quizá, y esta es la reflexión del hermano Porter, es lo que nos está haciendo falta ajustar o mejorar como iglesia. Entonces vamos a ver, a partir del modelo de Jesús, algunas claves para que podamos practicar la mentoría en nuestros tiempos. Y nos vamos a ir rapidito. Número 1, tenemos que ser intencionales. Y esto, muy importante, hermanos. Hablamos mucho de la intencionalidad. Yo creo que en los últimos 3-4 años escuchamos muy frecuentemente esta palabra. Hay que ser intencional, hay que ser intencional. Pero, ¿qué es ser intencional? Por supuesto, es hacer algo con propósito, es tomar la iniciativa. Pero yo le voy a decir algo que es clave, algo que es esencial. Una cosa es sumarme a un programa y otra cosa es que Dios ponga en mi corazón el querer y el hacer, el mentoreo, el discipulado, la tutoría. Yo insisto mucho en mi congregación que no asignemos discipuladores, porque no es un compromiso con el que me manda, o sea, con un programa o con un líder que me diga, tú discipula a ese. Si esto se basa en una relación, debo tener la intención hacia esa persona. Debo tener el propósito auténtico en mi corazón de poner en práctica esto. Y para esto entonces, hermanos, lo fundamental es nuestra comunicación con Dios. Jesús, en oración con el Padre, supo a quiénes debía elegir. Él se retira, él ora y después entonces empieza a llamar. ¿Sabe qué pasa? Si nosotros nos desesperamos por cumplir con la actividad, empezamos a invitar gente. Oye, yo quiero ser tu mentor. Oye, yo quiero ser tu discipulador. Ven aquí, yo te voy a formar como líder. Y, ¿me vas a hacer un líder? Sí, perfecto. Y muchas veces la gente no está entendiendo de qué se trata. Y como solo estamos centrados en la actividad, el propósito del discipulado pues no se cumple. Mucha gente no está preparada realmente para el discipulado porque ni entiende de qué se trata. Es decir, no son buena tierra. Pero en oración, Dios nos lleva, Dios nos guía a establecer relaciones con personas que son buena tierra para sembrar. Clave número 2, comenzar con nuestra familia. No puede ser de otra manera. Pablo le enseña a Tito y a Timoteo que todo obispo debe gobernar bien su casa, lo cual significa que debe predicar con el ejemplo. La palabra gobernar en ese pasaje significa preestablecer. Eso nos habla de que el padre primeramente modela el carácter y por esa razón sus hijos se someten, se sujetan. ¿Ok? Entonces, en concordancia con la enseñanza bíblica, debemos iniciar practicando el mentoreo o aprendiendo a ser mentores en nuestra casa. Debemos invertir en el círculo interno de nuestra primera asignación ministerial, nuestra familia, antes de buscar a otros. Si usted es pastor, discipule a sus hijos. Si usted es pastora, discipule a sus hijos. Va a ir a la congregación a tratar de formar a otros, pero ¿quién va a formar a sus hijos? ¿Quién va a modelar para sus hijos?
Hay que ser intencionales, y con los primeros que hay que tener la intención, el propósito, la determinación, la resolución de guiarlos a ser como Cristo, es a sus hijos. Y yo quiero aprovechar esto para decir lo siguiente. Es algo que he entendido últimamente, lo he comentado en algunos talleres que estamos impartiendo por allí. Se dice que no hay escuela de padres, pero sí hay escuela de padres, la casa. Sus hijos hoy están siendo formados para ser padres el día de mañana. ¿Y quiénes son los maestros? Ustedes, los padres. El carácter que van a mostrar el día de mañana como padres es el carácter que aprendan en sus hogares. Entonces, ojo con eso. El primer lugar es la familia, para hacer discípulos, para mentorear, para formar líderes. Clave número 3, invertir tiempo en pocos. Jesús, sabemos, le habló a multitudes, pero luego tuvo un grupo de 70. De esos 70 tuvo a los 12. Entre esos 12 tuvo a 3. Los conocemos. Y todavía, si nos vamos a un nivel más profundo, Jesús tuvo a 1, que no necesariamente le vamos a llamar el preferido, pero sí el más cercano. Un predicador famoso por allí dice que en su criterio, el amigo de confianza de Jesús era Judas, porque mojaba su pan en su plato, y yo no creo que fuera así. Yo veo que cuando todos abandonan a Jesús, hay uno que se queda con él, y es Juan. Y creo que si algún apóstol expresó de una manera magistral el amor, fue Juan precisamente. Y tal vez eso se deba a la relación tan íntima, profunda que tuvo con Jesús, el discípulo amado. Hermanos, ¿esto qué nos quiere decir? No podemos ser discipuladores de 700, de 300, ni de 20 tal vez. Y hay un principio, yo le llamo el factor 12, eso ya es una cosa que yo me inventé, que es el siguiente. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Y algunos que son como muy cabalísticos, ¿no? Dicen, bueno, pues entonces hay que discipular a 12. Y el truco de la iglesia es grupos de 12. No tengo nada contra los que se organizan así, pero no es un número mágico. 12 bíblicamente significa gobierno. Entonces, lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que debemos ministrar a aquella cantidad de personas para las que estamos capacitados para ministrarlas. A lo mejor usted está capacitado para 1, al menos 1. Quizá otro tiene capacidad, tiempo, recursos para atender a 3. Jesús se dedicó tiempo completo a 12. Entonces, no es necesariamente el 12 lo que nosotros vamos a tomar. Lo que tenemos que pensar es una cantidad idónea para servirles con calidad. El hermano Jerry nos dice que pensemos en menos personas para invertir no necesariamente el mayor tiempo, pero sí el mejor tiempo posible para con ellos. Y una nota interesante, los pastores que intentan discipular a todos, en realidad no están discipulando a nadie. Hermano, ¿cuántos está discipulando, hermano pastor? Pues en la congregación tengo 150 y todos son mis ovejas y mis discípulos. Que les prediques cada domingo está muy bien, pero recuerda que el discipulado no es un programa, no es un momento, no es una actividad, es una relación profunda de amor. Y la pregunta es, ¿tienes una profunda relación con 150 personas? Está difícil, ¿no? Está difícil. Si a veces la misma familia nos dice, dedícame más tiempo, le dice la esposa al pastor, ¿no? O los hijos, yo soy hijo de pastor y a veces decía eso, ¿no? Más tiempo para mí. Si a la familia a veces le estamos quedando a deber tiempo, imagínense si podemos atender a toda una congregación. En fin, en la cuarta clave, una relación personal de amor a largo plazo para ser como Jesús. Aquí hay dos cosas. La relación tiene que ser directa, persona a persona. ¿Basada en qué? En amor. ¿Para qué? Para ser como Jesús. No para hacerla a mi manera, decía hace un rato, sino hacerla como Cristo, para ayudarle a ser como Cristo. Así yo estoy en ese proceso, puedo guiar a otra persona a avanzar en ese mismo sendero, en ese mismo camino. Entonces, esto es bien importante de entender. Si no amamos a nuestros mentoreados, si no amamos a estos que estamos discipulando y no disfrutamos pasar tiempo con ellos,
no seremos mentores efectivos. En la otra presentación vamos a hablar un poquito más acerca de la necesidad de una relación de amistad, no de inicio, pero debemos ponernos ese objetivo, que nuestros mentoreados, que nuestros discípulos deben llegar a ser nuestros amigos para que nosotros podamos influir en ellos de una manera efectiva. Y puse esta foto aquí de Jesús. Miren, les digo algo. Busqué fotos de Jesús sonriendo en internet y no hay. O sea, esta es donde más está sonriendo. Y a mí me apena esto porque nos han vendido a un Jesús que siempre está serio, ¿no? Siempre está diciendo, no sé, algún mandamiento o alguna ordenanza o alguna parábola, pero no nos han mostrado al Jesús que sonríe, que a lo mejor hacía una broma, claro que era otra cultura y otro estilo, ¿no? Que sabe hacerlo, pero yo creo que Jesús no estaba con la cara larga todo el tiempo. Yo creo que Jesús reía bastante, se alegraba, se gozaba y compartía momentos alegres, gozosos, divertidos con sus apóstoles, con los discípulos, quiero decir. Claro, no imaginemos a Jesús contando chistes como nosotros, es otro tiempo, es otra cultura. A mí me cae bien que el hermano superintendente aquí en Oriente, el hermano Joaquín, de repente le da cuenta sus chistes y es muy divertido, no todos tienen esa gracia. Y yo no estoy diciendo que Jesús estaba haciendo algo como eso, pero sí creo que Jesús se reía y disfrutaba estar con sus discípulos, y creo que ellos también amaban estar con él, disfrutaban estar con él. Y eso es algo bien importante. Bien, vamos terminando. Rendición de cuentas. Les decía hace un momento que una de las claves es que la relación tiene que ser directa. Y pasa que algunos dicen, yo no soy mentoreado por una persona, pero yo veo los cursos no sé, de John Maxwell, entonces es mi mentor. Yo leo los libros de tal fulano y él es mi mentor. No lo conoces, nunca has estrechado su mano, no tiene idea de quién eres tú, pero tú dices que te mentorea a través de sus libros o de sus videos. Eso es un error. No estamos negando que puedes aprender de lo que otra persona ha plasmado en un libro. No estamos negando el valor que tienen todas estas herramientas, pero tampoco nos engañemos. Algo que es fundamental en el mentoreo es que la relación sea directa. ¿Por qué? Porque algo que hay que hacer es rendir cuentas. La imagen que pongo allí es de estos que recibieron talentos. Fueron puestos para administrar algo, es decir, recibieron una responsabilidad. Y a su tiempo, el señor de la casa regresó y les dijo, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si él hubiera mandado un correo electrónico, probablemente le hubieran visto la cara, pero él fue. Y cara a cara es mucho más difícil ocultar la verdad. Vean ustedes, es una relación profunda, es una relación de amor. Y eso no se puede construir con mensajes de WhatsApp, con mensajes en el Messenger. Hay que estar con la persona. Rendir cuentas tiene que ver con que el que es el líder, el que es el mentor, le encarga tareas, le pone retos a la otra persona que está formando y luego le pide cuentas con respecto de eso. Jesús envía parejas y luego estas parejas vuelven y le dan cuentas de lo que hicieron. Eso es parte de la mentoría. Por lo tanto, no siga creyendo que porque leyó todos los libros de la Casa Nazarena de Publicaciones, pues todos esos hermanos han sido sus mentores. No, gloria a Dios por ellos, excelentes maestros, escritores, lo que usted quiera, pero mentor, con que usted tiene una relación personal, profunda, de amor, para ser como Cristo. Si todas estas claves nos han ayudado a esclarecer un poco más nuestra idea de lo que es la mentoría, entonces cabe en este punto hacernos las siguientes preguntas. Número 1, ¿quién nos está discipulando? ¿Quién nos está mentoreando? Es decir, ¿hay alguien que está ejerciendo esta labor con usted? ¿Hay alguien que de manera intencional se está relacionando con usted? ¿Hay alguien que está invirtiendo tiempo de calidad en usted de manera constante, frecuente, suficiente?
¿Hay alguien que usted tiene la seguridad de que le ama y que le está llevando a ser como Jesús? ¿Hay alguien a quien usted le está rindiendo cuentas? Si usted no tiene una persona así, debo decirle que usted no tiene un discipulador ni tiene un mentor. Y entonces, espero que pronto busque uno y encuentre uno, ¿ok? Y lo otro, ¿a quién estás discipulando? ¿Quiénes son tus mentoreados? Veamos ahora la pregunta o la reflexión del otro lado. ¿Hay alguien con quien tú estás relacionándote de una manera intencional, dándole el tiempo suficiente? ¿Alguien con quien tú estás sembrando amor, servicio para que llegue a ser como Jesús en su práctica como líder, como padre, como responsable de un ministerio? ¿Te das cuenta que la pregunta no es, ¿hay alguien a quien les das clases de escuela dominical? ¿Hay alguien a quien le das un estudio bíblico? ¿Hay alguien a quien le has predicado? Ahora en internet estoy seguro que muchos de ustedes le han predicado a gente que ni conocen. Eso no es discipulado, eso es predicación. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos mentoreando o no lo estamos haciendo? De Cristo, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento inició una cadena de discípulos, de discipulado, de mentoría. Una cadena que ha formado nuevos discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, hasta nosotros. Casi 2000 años después de que esta cadena inició con Jesucristo, esta cadena se sigue extendiendo. Y esta es nuestra oportunidad, ahora nos toca a nosotros, este es nuestro tiempo de multiplicar discípulos. ¿Cómo? Reproduciendo el modelo de tutoría amplio y profundo, relacional, que modeló nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, bastaría que nos apeguemos a ese modelo, que volvamos a ese modelo para poder cumplir con el propósito que Dios nos ha llamado como iglesia. Y para terminar esta comparativa, si se viviera una vida de evangelismo en la que durante 39 años usted ganara una persona para el reino de Dios, alcanzaría en ese tiempo 14,235 personas. ¡Wow! Imagínese usted, llegas a tus 50, 60 años y dices, hermanos, para gloria de Dios, durante los últimos 39 años he ganado un alma para Cristo. Te van a poner un monumento en tu distrito. Ahora, Dios es tan sabio y tan perfecto en sus formas que lo que hizo Jesús nos demuestra que hay maneras más eficientes de hacer la obra, de cumplir la misión. Y miren esto, si usted, en vez de evangelizar a uno, y estamos hablando de un 100% de efectividad, de que cada día gane un alma para Cristo, si en vez de esto usted tomara 3 años para discipular a una persona, de tal forma que esa persona después pueda discipular a otro y así sucesivamente, en estos 39 años, discipulando a uno en 3 años, usted lograría alcanzar, o esta red lograría abarcar 32,768 personas. Ahora, piense la diferencia de estar todos los días evangelizando a uno para que se convierta, a dedicarle todo un año a uno. Perdón, 3 años a uno. Claro que después del primer año una persona tiene como casi 1000 conversiones y después de 3 años tú dices, ay, solo tengo un alma, pero es un discípulo con la capacidad de reproducirse. Y entonces cuando vemos el fruto a largo plazo nos damos cuenta que la iglesia puede crecer en cantidad, en calidad y también en cantidad, pero si hacemos lo que debemos hacer con paciencia, con determinación, con perseverancia. En mi distrito tuve la oportunidad de compartir hace unos años en un curso de actualización un poco acerca de esto y era un ejercicio que hacía con cada pastor. Hay iglesias, y de verdad lo digo con respeto, hay iglesias con 40, 50 años de antigüedad y con 40 o 50 personas, o que nunca han rebasado las 100 personas. Y yo les mostraba cómo si un puñado de gente, de líderes, se enfocaran en discipular, tal vez en unos 20 años podrían triplicar, cuadruplicar o quintuplicar la cantidad de miembros. Pero eso significa cambiar nuestra mente, que cambie nuestro corazón
y como hemos estado viendo, dejar lo que es secundario y enfocarnos en lo que es esencial. Bien, agradecemos a Dios porque durante los próximos meses, una vez cada mes, estarán compartiendo diferentes hermanos con nosotros. Va a estar el hermano Aner Ruiz, superintendente de Olmeca, el hermano Joaquín Ocaña, el presbítero Joaquín Ocaña, superintendente de Oriente, el presbítero Nicolás Ríos, que me parece haberlo visto por allí, que estará, superintendente en Oaxaca. Y parte de todo este equipo también está la hermana Jessica Delgado, que es misionera, el presbítero Sergio Salinas y el maestro Cuthberto Tenorio, compartiendo, insisto, las siguientes presentaciones. Ahí me dieron el obsequio de poder colaborar en esta primera, pero realmente este es el equipo, hermanos, que les va a estar sirviendo, y gloria a Dios por sus vidas. Estoy seguro que ellos tienen experiencia, conocimiento también, que les ayudará a aterrizar todo esto que estamos recibiendo también, por gracia de Dios, para con ustedes. Pero sepan algo, todo este esfuerzo que se está haciendo, pone sus, digamos así, esperanzas de éxito, de utilidad, no meramente en lo que podamos transmitir como contenido, sino en la disposición que cada uno de nosotros tenga de invertir, como nos dice aquí, con amor en las vidas de los mentoreados bajo nuestro cuidado. No solo durante este año, sino podríamos decir en el resto de nuestra vida. Durante este año, sus mentoreados se convertirán en amigos para toda la vida, y quizá la prueba final de nuestra tutoría será ver a nuestros mentoreados convertirse en mentores de la próxima generación de pastores y líderes. No estamos hablando de que no necesitamos seminario, no estamos hablando de que no necesitamos capacitación, pero sí estamos hablando de que todo esto, si no se aprovecha en relaciones de mentoría, en relaciones de discipulado, no vamos a obtener mucho mejores resultados de lo que ahora pudiéramos tener. Que el Señor nos ayude a cumplir la gran comisión. No cumplimos plenamente la comisión del Señor predicando, evangelizando, plantando iglesias y haciendo obras de compasión y justicia. Cumplimos la gran comisión del Señor cuando cada uno de nosotros personal e intencionalmente hace discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Amén. Muy bien. Llegamos entonces, hermanos, al final de esta primera presentación. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor. Son las 5:31. 5:41, directamente el presbítero Joaquín va a tomar el tiempo para que podamos celebrar la Santa Comunión. Terminando ese tiempo, donde también él nos va a dar palabra de Dios, vamos a hacer otro receso de 10 minutos para que usted se estire, se tome una agüita o algo, y continuamos con la siguiente presentación. ¿Perfecto? Entonces, iniciamos con este receso y reanudamos en 10 minutos con la comunión. Si necesita preparar sus elementos, le recomiendo hacerlo. Y, bueno, en este tiempo lo vamos a retomar. Amén, hermanos. Estírese, sonría a sus hermanos que también están viéndole desde otros distritos. Gocémonos en el Señor. Amén. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en 10 minutos.